Ah, bueno, eh, son friolentos ustedes, hermano. Ah, bueno, el Señor es bueno. Vamos a ver si se escucha. ¿Se escucha, hermano? Ok, ok, estamos bien ahí. Bueno, lo que mencionábamos, hermanos, amados, es de la sabiduría. Entonces, vámonos al libro de perdón, Proverbios capítulo 1, verso 2. Proverbios capítulo 1, verso 2. Amén. Proverbios capítulo 1, verso 2. Proverbios capítulo 1, verso 2. Amén. Dice así la escritura. eh, para entender sabiduría y doctrina, para entender sabiduría y doctrina, y para conocer razones prudentes. Amén. Para conocer razones prudentes. Hermanos, ¿alguien a ustedes le ha dicho que usted no es prudente? Es que usted es una persona que, fíjate que siento calor acá, aquí donde estoy, ¿verdad? Hay que jugar bien con eso, hermano. Yo tengo que jugar bien con eso, hermanos. Bueno, lo que vamos a hacer es que la próxima semana me voy a poner allá, ¿verdad? Allá me voy a poner. Sí, allá me voy a poner y, no, allá me voy a poner y cuidadito. Mira, hermanos, tengo calor, tengo frío. Me pongo para acá para que no les pegue frío. Me pongo para allá y les pega frío. Excelente. Sí, ¿verdad? Ok. Muchas veces, a mí en lo personal, a mí en ciertas ocasiones, a mí no me ha gustado que me digan qué imprudente sos vos. O sea, uno se da por ofendido cuando uno le dicen qué imprudente, qué necio, qué persona tan más torpe o sea, dicen esas palabras y uno se siente como ofendido porque uno no quiere fallar. Uno no quiere ser imprudente, uno quiere ser prudente, uno quiere ser amable, uno quiere ser bondadoso, pero a veces cuando uno no es enseñado, cuando uno es cabrito, cuando uno es burrito, uno comete un montón de cosas, un montón de cosas. Si quieres, apágame esa luz, hermano, porfa. Sí, agárrala con cuidado y la desconectas. No, a esa. Agárrala con cuidado, a modo de que, ajá. Ok, vamos a quedarnos ahí. Que me miro muy claro en la cámara. Ok, a veces nos dicen que somos imprudentes, somos personas que carecemos, ¿verdad?, de identidad, o somos personas que somos tercos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué suele suceder eso, hermano? Porque no conocemos la prudencia, porque no se ha sido guiado por el Espíritu del Señor. Y a veces cuando no se es prudente y cuando se cometen eh, un montón de cosas feas, nos da vergüenza, nos hace sentir mal. ¿Por qué? Porque decía uno, y le dicen a uno, y no es que sos cristiano, y deberías de dar testimonio. Entonces, a veces uno se siente mal porque a veces uno comete unas cosas, hace unas cosas y comete unos errores que son errores garrafales, por así decirlo, y uno se siente mal. Entonces, el Señor nos trae al camino para que nosotros entendamos, para que nosotros conozcamos la sabiduría, pero a veces no la conocemos. ¿Por qué creen ustedes que hemos tenido tantos fracasos? ¿Por qué creen ustedes que hemos tenido tantas caídas? Porque no hemos sido sabios, no hemos sido sensatos, no hemos sido prudentes. Porque el Señor dice, dice aquí, el insensato desprecia la sabiduría. Y la sabiduría el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Porque muchas veces, como hijos de Dios, en cierto momento se ha convertido en una persona insensata, en una persona que es de burla, en una persona que más bien es de crítica, cuando lo que uno debe de hacer hacia otras personas es de testimonio. Y vemos en la actualidad en donde la mayoría de cristianos con cristianos,
se viven tirando indirectas, se viven parafraseando, se viven diciendo palabras necias, palabras feas dentro de cristianos. Y yo pienso que no debe de ser así. Yo pienso que los sensatos deben de guardarse a la prudencia, porque ya tienen sabiduría, ya tienen la doctrina implantada en sus corazones. Sí. Es como una loca. Ujú. Ujú. Es mejor, es mejor. Sí, es mejor callarse. Ajá. Los frutos del Espíritu Santo, sí. No. Exacto. Fíjese que hay un verso, precisamente ayer lo estaba leyendo, dice que cuando antes en calzadas de santidad, aún por torpe, no te perderás. Entonces, mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Por ejemplo, no, sí, yo entiendo, o sea, yo entiendo, no llaman, pueden llamarte torpe, pueden llamarte una cristiana, ¿qué? Una cristiana religiosa, pero solamente tú sabes el fuego que sientes internamente de cómo andas en el Espíritu del Señor. Solamente usted. Los demás no pueden opinar de tu vida, porque si aquellos andan en tinieblas, ¿cómo van a discernir la luz? ¿Ah? Entonces las tinieblas van a ir en contra de tu vida, ¿verdad? Un santo jamás va a ir en contra de un santo, jamás. Un santo jamás va a ir en contra, jamás. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el mismo y el Espíritu compagina. Pero el necio con el santo jamás pueden andar en la misma fuente. El necio siempre va a ver tu error, porque él no tiene, por así decirlo, como prudencia o como tacto. Entonces el necio va a ir contra ti, contra todo, para hacerte sentir mal. Y como nosotros, vamos aquí, ¿es así? Sí. Ujú. Sí, 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 sí. La verdad que eh, cuando vienen a hablarle su pasado, yo pienso que es, pues tomémoslo como una formación para uno, que a veces si uno se siente mal por recordarle el pasado de lo que yo fui, ¿verdad? Uno dice, "Pues, Señor, me siento mal, porque me dicen esto y me vienen a sacar los pecados pasados, me siento mal por esto". Creo yo, ¿verdad? Que uno debería de ponerlo como quien dice, Señor, sentí que ¿cómo se llama? Este resentimiento o esta tristeza fluyó. Señor, te pido que tú trabajes en mí, porque en ciertas ocasiones cada crítica que venga a tu vida, muchas veces son utilizadas por Dios para probar nuestro corazón, para ver si nosotros respondemos de la misma forma. Recuerde que Satanás está allí en el mundo espiritual, está viendo la actitud nuestra como siervos y siervas del Señor. Entonces, si nuestra actitud delante de esa persona, ahí está Satanás viendo esa actitud está mala. Sí, y el diablo le va a reclamar a Dios, bueno, entonces si entrégamelo porque mira la actitud que tiene. Entonces, o es para bien o es para mal.
mejor, cada mala palabra que venga en contra de nosotros, ser sabio, ser prudente y ser sensato. Y llamarnos al silencio. Ahora, si te dicen es que tú aquí, tú allá, que tú no has cambiado, nadie más que usted sabe el cambio que usted tiene. Nadie más. Y usted debe de saber el valor que usted tiene. Si otros le dicen es que y vete aquí, es que vete allá, déjelos. Y hay que discernir los espíritus. Porque un santo o un justo jamás se va a oponer a otro santo. La Biblia dice, no sé si es en Daniel, dice que, creo que es en Daniel que, o en Mateo, no recuerdo, no mantengo la cita bíblica, que se opondrá a todo lo que es santo. ¿Cuál? El espíritu del anticristo. ¿Me entiendes? Con cosas sencillitas, con cosas tan sencillas, parece tonto, parece absurdo esto, hermanos, lo que les estoy diciendo, pero yo prefiero que me cataloguen como religioso a perder mi paz. Yo prefiero eso, no sé ustedes. Yo prefiero eso, hermano, estar en paz y que si alguien me grita, me quiera decir palabras necias, yo no contaminarme. Porque en Judas habla sobre que nosotros no debemos de contaminar vuestras ropas. Nuestras ropas, él mismo lo habla. Vosotros no contaminéis vuestras ropas. Entonces, las personas van a ser usadas. Pueden ser líderes, pueden ser apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Puede ser quien sea. Puede ser quien sea. Y vamos a ser probados por ellos también. Entonces, el diablo los va a utilizar a ellos para, como quien dice, yo uso una frase que usaban en mi pueblo, les inconean, lo atizan. A ver uno que saca de su corazón. Entonces, si uno ve que no está sacando algo bueno interno, bueno, ya sé que me tengo que llamar a la prudencia. Y si no soporto, y si quiero hablar y que quiero defenderme, el Señor en tu momento te va a decir, no te defiendas porque yo peleo por ti. Y al principio no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no tenemos sabiduría. Entonces, cuando tenemos sabiduría, empezamos a ser prudentes. Empezamos a tener como la esperanza de que Dios está con nosotros y va a pelear por nosotros, aunque un ejército se levante contra nosotros. Estaba preguntándome yo en que la sabiduría se puede adquirir a medio de golpes, a medio de caídas, a medio de situaciones o mucha gente dice, hermano, yo ya llevo años, yo he adquirido sabiduría y bueno, mire, mejor ser sabio, hermano, y apartarse de eso. Pero una persona sabia no necesita pasar años, no necesita pasar años para ser sabio. No, una persona no necesita tener doctorados, no necesita tener estudios bíblicos, no necesita ser teólogo. No, una persona sabia, cuando recibe el Espíritu del Señor, entendemos que en ese momento el Espíritu es el que habla por nosotros. Y de ahí Él nos enseña a nosotros, considérense muertos al pecado. Entonces, como el Espíritu del Señor está en nosotros, se nos es más fácil. Se nos es más fácil negarnos, se nos es más fácil no decir nada, porque ya internamente dentro de nosotros como que fluye la dulzura de no pelear, no quitar, no decir absolutamente nada, sino que dejar que el Señor pelee por nosotros. Amén. Entonces, una persona para tener sabiduría no necesita de años de experiencia. No, porque el Espíritu del Señor es sabio. El Espíritu del Señor es sabiduría. El Espíritu del Señor es consejo y poder. Ustedes lo han leído. El Espíritu del Señor es fuerza. El Espíritu del Señor es gracia. El Espíritu del Señor es prudencia. El Espíritu del Señor es amoroso. El Espíritu del Señor es manso. El Espíritu del Señor es todo lo que ustedes saben. Ok, en el libro de Romanos, si no más recuerdo, o en Gálatas, bueno, hay una versión en la Biblia donde dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y nosotros hemos recibido al Espíritu Santo que se nos fue dado mediante la promesa. Hemos recibido. Entonces, si nosotros hemos recibido, ¿qué fluirá de nosotros? ¿Va a fluir prudencia? Entonces, el Espíritu mismo nos va a mantener como quien dice, como cuando le dijo el Señor a Pedro, cuando vosotros habléis, yo hablaré por vosotros.
No os preocupéis de lo que es de hablar. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, no más recuerdo creo, no os preocupéis de lo que habéis de hablar porque yo hablaré por vosotros? Ellos no tenían instrucción, no tenían absolutamente nada, solamente tenían la ley, el pacto, el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nos encontremos en una situación o en una adversidad, el Señor nos manda que seamos sabios, ahorita nos está enseñando que seamos sabios y prudentes y que Él va a hablar por nosotros. Ahora, si las personas se van a levantar en contra de nosotros, hermanos, no nos sintamos mal, no nos sintamos mal, porque eso es parte de nuestra vida cristiana. Eso es parte. Mira, imagínate, por muy santos que seamos, en el Antiguo Testamento conocemos a aquellos 3 jovencitos, Mesach, Sadrak y Abednego, que ellos decidieron no arrodillarse ante la estatua. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, no nos vamos a arrodillar, vamos a exaltar al Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué pasó? Los metieron al horno. Ellos fueron sabios, no se negaron, no dijeron nada, no se defendieron. Entonces allá los metieron y después el rey Nabucodonosor, si ustedes no más recuerdan, decía que ¿quién es ese que está ahí? Veo un cuarto personaje como el hijo de los dioses. Era el ángel del Señor. Él peleó por ellos. Entonces después se asombraron las personas que estaban alrededor porque vieron que ellos fueron defendidos por Dios. Ahora, nosotros aquí, cuando no tenemos sabiduría o cuando no somos prudentes, nos defendemos, hermano. Hablamos más de la cuenta. Decimos cosas que no son agradables. Sí, Santiago lo habla, aquí lo tengo. En vez de nosotros a ser prudentes, saludos Rubén hasta Texas, en vez de nosotros ser prudentes, se habla como burro. Y luego nos dice, hermano, es que no tuviste prudencia. Y nos sentimos mal cuando nos dicen, no tuviste prudencia. ¿Por qué? Porque llevamos años en el Evangelio. Y delante de tus ojos o de mis ojos, yo soy un hombre sabio. ¿Me entiendes? O delante de mis ojos, tú eres un hombre sabio. Y cuando veo que Abner, comete una infracción y yo te digo, debes de ser más prudente. Quizás te molestes o quizás como que es que el hermano no sabe por lo que me dice, pero estoy viendo de que uno debe de ser prudente. Pero a veces no nos gusta que nos digan eso, pero la verdad es que cuando no tenemos dominio propio, somos imprudentes. Y cuando tenemos el dominio propio, la gente siempre te va a perseguir. Y es allí que también va a ser puesto el dominio propio en acción. ¿Por qué? Porque el Señor te va a mandar a ti a que tú te mandes en silencio. En silencio. Porque entre más hablamos, más encendemos un bosque. Santiago lo habla, que la lengua es como un horno de fuego que enciende un bosque. Decimos, sí, pero es que usted tuvo la culpa. ¿Para qué dijimos eso? Sí, pero es que tú hiciste eso. ¿Para qué dijimos eso? Sí, pero es que tú aquí. ¿Para qué dijimos eso? Nunca se va a estar bien. Entonces, el sabio ve el mal y se aparta. Se aparta, no. Bueno, yo no voy a estar con ellos porque son pecadores y me puedo infectar. No, o sea, me aparto de lo que ellos hablan. Y amontono ascuas de fuego sobre sus cabezas. ¿Cómo voy a amontonar ascuas de fuego? Amándoles, bendiciéndoles, siendo genuino con ellos, aunque ellos no. Que en su tiempo la cosecha se va a recoger. En su tiempo. Pero cuando nos cansamos nosotros de hacer el bien, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos cansamos de hacer el bien? Viene el Señor y bueno, te cansaste. Y cuando ya habíamos tenido una trayectoria, ya habíamos caminado. Y a veces nosotros nos damos cuenta de que el malo está allí, en todo momento, jinconeándote con tu trabajo, jinconeándote con esto, jinconeándote. ¿Me entienden esa expresión, va? ¿Me entiendes esa expresión? Un poco puebleña, pero entiendan, hermanos. Ahí, golpeándote ahí. Pero uno tiene que ser sabio. Y eso sucede cuando tú tienes la doctrina del Espíritu del Señor. Cuando no tienes la doctrina del Espíritu del Señor, te va a enseñar cualquier vago allá afuera y tú vas a decir, te reprendo, Satanás, ato tu boca en el nombre de Jesús. Eso no es así. Eso no es así. Cuando tú tienes la doctrina del Espíritu del Señor, te llamas al silencio, sufres el agravio,
te callas, aunque internamente quizás te esté doliendo, pero eso te está enseñando a que el reino de los cielos es así y no para siempre va a estar ese dolor allí. Después doy la palabra. Sí, ya no es así. Sí, fíjate que para nosotros, la verdad que este es un camino de muerte. Un camino de muerte en donde la gente nos puede tachar como, este no se defiende. O sea, este es un camino como que nos tenemos que quedar callados sí o sí. Pero si el Espíritu del Señor está en nosotros, no nos va a doler. No nos va a doler. Pero ya cuando duele, ya eso no significa, entonces te duele, entonces el Espíritu del Señor no está en tu vida. El Espíritu te redarguye para tú hacer bien las cosas. El Espíritu no se va a ir porque tú hayas cometido, por así decirlo, una imprudencia. Que le hayas dicho a una persona, no, usted es el culpable. Eso no es ningún pecado. El Espíritu te va a redarguir y te va a hacer ver a ti, no hables, aunque sea imprudente. Porque el sabio, incluso será contado aún por su silencio. ¿Por qué? Porque si yo le digo a un necio, es que tú tuviste la culpa, el necio no va a entender. Y el necio va a venir y se va a levantar en tu contra. A veces nosotros no nos damos cuenta que muchas veces hablamos de demás. Y por eso vienen las persecuciones, por eso mucha gente, estamos en boca de muchas personas allá afuera, porque somos imprudentes y hablamos de lo demás. Hablamos de demás. Entonces, cuando tenemos la guía del Espíritu del Señor, cuando tenemos la guía del Espíritu del Señor y sabemos doctrina y sabemos prudencia y sabemos conocer las razones de parte del Espíritu, nos guardamos al silencio, no peleamos por nada, no nos ofendemos por nada, pero esto, hermanos, no es que lo vas a conseguir de hoy a hoy, porque muchas veces empezaron por el Espíritu y ya mañana terminan en la carne. Lo bueno es empezar por el Espíritu y mantenerse en el Espíritu. Pero ese es el problema, que se empieza en el Espíritu, ya mañana con ¿cómo se llama eso? Una falta de perdón hacia otra persona, el Espíritu no puede habitar allí. El Espíritu te va a estar hablando por medio de su palabra, porque la Escritura enseña de que nuestro crecimiento es por el oír la palabra de Dios. La fe, la Biblia lo dice. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, entre yo tanto escucho palabra de Dios, la palabra viene y se pega, 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 y se pega dentro de mi vida. Y eso no es malo, estar escuchando la palabra de Dios. Cuando digo palabra de Dios es la lectura, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque entre tanto usted lee, escucha la audiobiblia, eso va pegándose en su corazón. Y como quiera, viene una persona que venga a criticarle, viene el Señor internamente por medio de su palabra, te dice, callad, callad. Pero es la misma palabra del Espíritu del Señor. Es la misma palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque tú has leído la Escritura. No eres dirigido por cualquier espíritu de error. No. El mundo te va a decir a ti, las iglesias te van a decir a ti, ayuna, hermano, 15 días, 21 días para andar en el Espíritu. Entonces eres un evangelio de obras. El andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, es un regalo del Espíritu. No tengo que hacer cierto sacrificio yo para recibir al Espíritu. Es un regalo que yo he tenido. Cuando digo yo he tenido, me refiero a personas, ¿verdad? No hay necesidad de hacer tantas como actividades o tantas cosas para yo recibir. Entonces, si tú tienes al Espíritu del Señor, va a venir cualquier adversidad. Por ejemplo, si te quiere embargar
una tristeza, vaya, porque un familiar se te muere. Uy, hermano, qué duro es usted. Usted entonces no va a llorar cuando su papá se le muera o no va a llorar cuando su mamá se le muera. Bueno, el Señor mismo va a traer su palabra y te va a mantener en gozo. Porque ¿qué dice la Escritura sobre las muertes de los santos? Estimada es al Señor la muerte de sus santos. ¿Por qué lloras? No es que quiero decir, hermano, uy, qué duro el hermano. Entonces el hermano no va a llorar cuando se le muera a su esposa. Yo voy a gozarme porque ella se ve el reino de los cielos. Y no con esto quiere decir de que yo voy a buscar a otra muchacha. Ya más bien, si yo busco a otra mujer, me voy a detener en el reino de los cielos. Como que la estoy despachando ya, hermano. No la puedo despachar. O sea, porque cuando uno está soltero, el Señor le dice, ocúpate de las cosas del Señor. Hay más libertad, hay más tiempo, nadie te dice nada para dónde tú ir. Hay más felicidad, pues eso pues está bien. O sea, cuando estamos casados hay una felicidad, pero cuando no estás casada expresas una libertad en donde o sea, solamente tú y Dios, nada más. Tú y Dios, nada más. Tu corazón, tu mente y tu alma conectado a Dios. O sea, no hay estorbo de hombre. Pero cuando ya estás casado, la Escritura lo menciona que como casados debemos encargarnos de nuestras esposas o de nuestros esposos. Ajá, y cuando ya tienes un llamado o un ministerio, ya la carga ya es más fuerte. En mi caso, por ejemplo, yo por ejemplo, hoy en el trabajo, si yo estuve 25 minutos en todo el trabajo, es mucho. Estuve en la radio haciendo unas cosas, luego nos venimos para aquí a hacer unos trabajos, luego se me puncha la llanta, se me demolió la llanta como a las 4:40, después con la llanta demolida tuve que ir a dejar a mi esposa a la casa, después tenía que ir a terminar el tema a la iglesia, después tenía que ir a traer ¿cómo se llama? Una impresora, casi como a las 5:30, después ir a traer a mi esposa, después movilizarme para allá. El soltero no va a hacer eso, ¿o lo hace usted? El soltero está tranquilo, relajado, sin carga. La vida del casado es cosa seria. Es deleitable, sí, pero la del casado, o sea, y cuando no hay sabiduría allí, cuando no tienes sabiduría, hermano, y te dices, ¿qué vos? Y ya empieza uno como perro. Entonces no hay prudencia. Sí, sí. Y el Señor manda eso, manda de que el que esté soltero, mi esposa menciona muchas veces que cuando ella estaba soltera era la mujer más feliz. Tenía libertad para ir a la iglesia, tenía la libertad para orar, tenía la libertad para movilizarse, tenía la libertad para muchas cosas. Y no con esto quiere decir que no sea feliz, porque ya nos vino mi hija, nos da felicidad. Me le agregué yo, le doy felicidad, ¿verdad? A veces. Eh, pero ella menciona de que en su soltería ella la disfrutó. Y muchas veces nosotros, bueno, como personas a veces queremos correr, queremos correr. Y el Señor nos enseña a nosotros a ser prudentes y a no correr. Porque si nosotros corremos, entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué queremos? ¿Por qué corro? ¿Por qué no dejo que al Espíritu de Dios obre en mi vida? Entonces, cuando tú tienes al Espíritu del Señor, no necesitas pasar exactamente 30 años para tú tener sabiduría. No. Muchas veces hemos visto viejitos en donde dice, hermano, ese hombre sabio tiene tantos años en el Evangelio. La sabiduría no se consigue por años. La sabiduría solamente se consigue por el temor al Señor. Nada más. ¿Qué dice Proverbios capítulo 1, verso 7? No dice ahí por años. Lógico que en el camino vas a ir adquiriendo más sabiduría.
Sí, de llegar a tener un cónyuge que sea contrario, o sea, que no caminen en la misma voluntad que Dios tiene para los dos. Ese sería un problema, esas serían las desventajas de estar casados. Y aún así estamos prácticamente, como tenemos mandamientos de sobrepasar eso, o sea, de tolerar eso, ¿no? sí. De que eso no sea perturbación para el caminar, ¿no? O sea, en rectitud, ¿no? Pero es un poco más de atraso, ¿no? O sea, es un poco, es un Eh, inconveniente, pues. ¿Quién es que le decía de que mejor, que, si es posible que se quedaran mejor solteros? No sé si Pablo le decía, mejor Pablo, quedarse sí, solteros. para evitarse muchos Mucho, problemas, ¿no? exacto, mucha, ¿Verdad? por así decirlo, mucha carga, ¿verdad? Ahora, en el matrimonio cuando se elige y cuando es Dios dado, y no significa con esto de que eh, eh, aunque, aunque me haya divorciado, no significa que no haya sido de Dios. A veces las cosas vienen por la dureza del corazón, ¿no? Pero yo en lo personal, con tantas cosas que yo he pasado en mi matrimonio, yo pude haber decidido, o mi esposa pudo haber decidido en el primer año separarse de mí. ¿Por qué? Porque mi vida para con ella al principio era bien mala, o sea, yo era bien malo, era bien un carácter bien feo, pero como ella tenía principios bíblicos, ella tenía doctrina, no se apartó y se mantuvo. Ahora, el problema es cuando no tenemos los principios bíblicos y cuando no tenemos doctrina bíblica. A veces yo he visto muchas personas allá afuera que han cometido adulterios, fornicaciones y sus hogares se han restaurado. Sí, o sea, ¿qué Dios no puede restaurar? Cualquier cosa. Si yo no me quiero unir al hombre, pues es mi deseo. Si yo no me quiero unir a mi mujer, a la que es mi esposa o fue mi esposa, es mi deseo. Porque yo quiero a otro hombre o a otra mujer, por mi deseo. Pero en el principio no fue así. Entonces, cuando el hombre o la mujer no caminan de acuerdo a la voluntad de Dios, yo considero, conforme a la Biblia, conforme a la Escritura, que no supieron ser sabios o no tenían luz. Así de sencillo. Y por eso las consecuencias han venido. Entonces, cuando yo ya conozco la luz de verdad y yo conozco la doctrina de verdad, o dos cosas, o espero, como tú me has dicho, o me mantengo. Si el cónyuge no quiere, yo me mantengo. Yo, en lo personal, yo fuera feliz. Yo soy feliz con mi esposa y con mi hija, ¿verdad? Para que no se vayan a sentir mal. Pero yo creo que si yo no fuera, o yo no estuviera en el camino, o no tuviera nada, yo creo que yo fuera feliz. No necesitaría otro hombre o otra mujer para llenar vacíos internos. Porque yo sé lo que he vivido en el Señor. Al igual mi esposa, ella sería siempre feliz conmigo o sin mí, perdón, porque ella ya ha encontrado el refugio en el Señor. Y cuando hemos encontrado eso, o sea, nadie nos va a detener. O sea, si el malo me dice, sepárate, porque el mundo dice ya, sepárate, o sea, bueno, el mandamiento es que yo esté firme. Si aquel o aquella se quiere separar, es un mandamiento que se va a quebrantar. Y eso es de parte del Señor. Y la Biblia dice que no hay que estar esclavizados a un yugo, pero pueden separarse, pero no pueden volverse a casar. O sea, yo no puedo unir algo o no, o el Señor no puede venir a decirme, te vas a unir a este otro hombre porque yo así lo determiné. Ese es un tema, hermanos, que a veces las personas no lo entienden. ¿Por qué? Porque están adoctrinados en su propia opinión. Y cuando alguien está adoctrinado en su propia opinión, yo no te voy a decir la verdad, porque la verdad mía de la palabra para ti no va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque ya tú tienes una doctrina de que yo me voy a quedar con este otro hombre porque Dios así lo decidió. Yo no me voy a quedar con esta, yo me voy a quedar con esta mujer porque Dios así lo decidió. No, no, no. Si ya hice un pacto ante Dios y ante los hombres, o sea, yo decidí hacerlo. Delante de Dios y delante de los hombres, yo decidí hacerlo.
Y si vengo yo y lo quebranto, o el hombre o la mujer lo quebranta, ok, bueno, lo quebrantaron, está bien, pero ¿qué toca a nosotros hacer? Quedarnos solteros, quedarnos solos. O sea, bíblicamente, hermanos. O si el hombre muere, la mujer, si desea, puede casarse con otro. Tiene la libertad. Si la mujer muere, el hombre puede casarse con otro, si quiere. Pero como dijo Pablo, mando yo, no Dios, que no se casen. Mando yo, no Dios, que no se casen. Yo en la verdad que yo no me volvería a casar. Si mi esposa dice que no se va a casar, ¿verdad? O no sé. Y si, bueno, yo me palmo, dice que no, pero dice que si se palma, bueno, puedes casarte, me dice. Pero no me gustaría empezar de nuevo con alguien. No me gustaría empezar de cero. ¿Por qué? Porque el ministerio para mí es mi vida. El ministerio para mí es un deleite. El servicio para mí es un honor que ustedes no tienen idea. Para mí es algo que me ayuda o sea, a servir más de cerca a las personas. Para mí esto es algo deleitable. Imagínate, bueno, con mi esposa yo a veces le detengo, quizás, en amor, no vayas aquí, yo quiero que estés conmigo, papi, pero yo tengo que ir a hacer lo que tengo que hacer. Tengo que dar una consejería, ok, está bien. Yo quiero estar con mi mujer. Pero ella quiere estar sirviendo en el reino, porque ya se planificó. O yo quiero hacer unas cosas, pero mi esposa me necesita. Y el Señor me da mandamiento a mí, esposos, cuidad a vuestras esposas. Yo puedo hacer lo que es de la iglesia otro día, hermano. Porque la prioridad mía es mi esposa, mi hija, la prioridad. Y el ministerio pues yo lo ejecuto porque tengo libertad, porque mi esposa es luz. ¿Se imagina que mi esposa no fuera luz? Fuera tropiezo para mí. Tropiezo y tropiezo. Porque yo no tengo luz. Porque ella no tiene luz. Entonces ahí viene el problema. Que ahí es donde tú luchas. Tú eres luz y aquella no. Tú eres luz y aquella no. Entonces aquel o aquella te va a detener. Te va a alejar del propósito del Señor. Y cuando te aleja del propósito del Señor, todo aquello que te aleja no es de Dios. Porque Dios no resta. Dios no carga. Dios no pone aflicción. Dios pone libertad. Dios pone plenitud. Dios pone gozo. Es que mira, por vos no voy a ir a la iglesia porque mira, tengo peleas con vos. Tengo pleitos con vos y a veces no se va a la iglesia por eso mismo. Pero el ministerio es libertad. Muchas veces yo o mi esposa tuvo que negarse y decir, bueno, me niego, pero yo tengo que servir al Señor. Y esa no era la mejor forma por así decirlo, de hablarle a una persona a veces en mi matrimonio peleado o teniendo como esos pleitos o eras tiraderas y después hacer algunas cosas o hablarle a alguien del Señor. Eso no es bueno, esa es carga. No es saludable. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano a veces? Se separa de la mujer o se separa del hombre. ¿Por qué? Porque los problemas están allí y allí. Y máxime cuando la mujer o el hombre han pecado, peor por ahí, porque viene la falta de perdón, no hay perdón. Y es ahí donde nosotros debemos de hacer que a las personas con nuestro fruto se le amontone ascuas de fuego sobre esas personas. Pero a veces el hombre se rinde o la mujer se rinde a no perdonar, a no amar, se rinde. Entonces, ¿por qué pasa eso, hermano? Porque no tenemos doctrina. Porque no vivimos en sabiduría. Porque no somos prudentes. Porque no tenemos, como lo dice Proverbios, porque no tenemos, ¿cómo se llama? No somos sagaces. No somos personas inteligentes. El ser humano se deja llevar por el mal y se embarga en el mal. Entonces, esta es una lección para todos nosotros, hermanos. Esta es una lección para todos nosotros. ¿Qué decidimos nosotros? ¿Ser sabios o ser arrastrados por la sabiduría de la serpiente? Yo ser sabio por el Espíritu y no ser arrastrado por la sabiduría de la serpiente. La sabiduría de la serpiente puede estar en el hombre o puede estar en la mujer, que te va a detener en el reino. ¿Y tú qué es lo que quieres?
¿Mm? ¿Tú quieres seguirlo o no? Yo quiero seguirlo. Yo quiero estar delante del Señor bíblicamente bien alineado al cielo, a estar manchado y no alineado. Yo prefiero, bueno, si mi mujer se levanta contra mí, ¿qué tengo que hacer? Si yo ya soy sabio, llamarme a la prudencia. Pero no retroceder por mi esposo o por mi esposa. Yo tengo que ir y hacer, ir y hacer, ir y hacer. Amén. Entonces, prudencia, prudencia, prudencia. Necesitamos prudencia nosotros. Entonces, cuando viene la gente y nos dice, usted no es sabio, usted es que imprudentes son ustedes. Entonces, a veces, pues está bien que nos digan eso, porque eso nos da una pauta a nosotros a examinarnos a nosotros mismos, a ver en qué yo soy imprudente. Y a veces no nos gusta que nos digan algunas cosas, a veces no nos gusta que nos digan las cosas en las que fallamos o bregamos. Por ejemplo, los matrimonios que tienen esposas o esposos que son mera luz, pero mera luz, te van a hacer ver a ti lo incorrecto. O sea, no solamente el hombre es que está ahí, no, yo soy la cabeza y tú no me puedes decir nada a mi mujer. No, la mujer lo va a corregir al hombre. Eso es mentira que diga uno que la mujer no tiene autoridad en corregirlo al hombre. La mujer tiene ojos. Le dice, amor, fíjate que esta actitud tuya que tú tuviste no está correcta. Y si tú eres espiritual, tienes que aceptar. Pero si no eres espiritual, no, hombre, cállate, mujer, usted no puede dominarme a mí, no puede mandarme. Yo soy el espiritual. Aquella persona impía nos está dando testimonio a nosotros. Imagínate, entonces, prudencia, prudencia, prudencia. ¿Qué nos pide el Espíritu del Señor? Hermano, es que de golpe a golpe me voy a convertir en sabio. No, no es así. El sabio necesita ser sabio. Para ser sabio una persona solamente tiene que apartarse del mal. Nada más. Aquí está escrito. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Contrario al temor, apartarme del mal. Apartarme del mal. Si yo quiero ser sabio, apártate del mal. Si yo no quiero ser sabio, sigo diciendo malas palabras, sigo robando, sigo mintiendo, sigo fornicando, sigo adulterando, sigo enojándome, sigo teniendo odio contra mi prójimo, sigo teniendo cualquier cosa. Si yo no quiero ser sabio. Entonces, cuando alguien no quiere ser sabio, hermano, creo yo, que todavía no ha probado las verdaderas mieles del Espíritu del Señor. Porque, hermano, vivir en libertad y vivir en amor, eso es lo más delicioso. Porque amas a todos y perdonas a todos aunque te apuñalen. ¿Por qué? Porque no sientes esas apuñaladas que te dan a tu vida. O sea, te es más fácil perdonar, te es más fácil amar a una persona. Pero cuando no vives en el Espíritu o cuando no vives bajo la sabiduría del Espíritu del Señor, eres fácil de ofender. Es fácil. Eres fácil de ofender. Fácil. Entonces, ¿qué pide el Señor de nosotros? ¿Qué pide el Señor de nosotros, hermanos? Si alguien quiere ser sabio, debe de apartarse de lo que le está afectando a usted. Yo no conozco su vida. Yo no puedo decir, dice el Señor, que te apartes de este tipo de pecado. Tú conoces el pecado. Tú conoces el pecado en el que andas. Y si dice el Señor que te apartes de ese pecado, eso no, hermano. O sea, eso no es bíblico. Eso es antibíblico. Exacto, hermano. Eso es antibíblico. Porque alguno puede decir, ay, aquel hombre me dijo que me apartara de los pecados. Y sin saber el hombre que yo ando mal. No se necesita ser profeta para decirnos a nosotros que nos apartemos de algo. ¿Por qué? Porque según el tema, el Espíritu del Señor nos va a enseñar. ¿Qué necesitamos nosotros para ser sabios? No necesitamos años de experiencia. No necesitamos. Necesitamos que el Señor haga que el alma y el cuerpo del hombre, o mejor dicho, el cuerpo del hombre sea destruido. Sea destruido. Sus sentimientos, sus anhelos, sus deseos sean destruidos. Totalmente, para que el Espíritu del Señor pueda gobernar sobre la vida. No necesitas años, hermanos. No necesitas años para ser sabio. Porque dice el Señor, el principio de la sabiduría es el temor
al Señor. No necesitas años. Hermanos, pero es que yo tengo que sacar el otro día miré yo una imagen. No, el discipulado pues ayuda a crecer, pero por hombres y mujeres espirituales. No porque yo quiera predicar lo que quiero predicar de acuerdo a mi doctrina. La doctrina nuestra es la Escritura. No le metas más. No hay otro documento que te pueda hacer crecer más que la Escritura. Entonces miraba, y tenía razón, fíjese. Decía un predicador del año 1920. A mí me gusta escuchar esos viejitos. Yo creo que yo soy un poco enchapado a la antigua. Decía, los apóstoles del Antiguo Testamento fueron hombres no letrados. Oiga muy bien. ¿Ah? No letrados. Fueron hombres que no supieron incluso ni escribir. Y fueron ellos los que fueron guiados para escribir la palabra sin universidades bíblicas, sin institutos bíblicos, y trajeron la Escritura. Y eso es lo que hoy tenemos. Y decía esta persona que tiene razón, pero hoy están haciendo universidades para enseñar la Escritura. Hoy están haciendo institutos bíblicos para enseñar la Escritura. No concuerda, ¿verdad?, con aquellos que no eran letrados. Nos enseñaron una palabra que nos ayuda a nosotros a crecer. Sí, y ¿saben por qué, hermanos? Aquellos que no tenían estudio, ¿saben por qué ellos fueron hechos así? Porque el Señor en la Escritura dice, para avergonzar a los sabios de este siglo. Entonces, aquí, hermanos, no se trata de que tú tengas tanto estudio, tanto teología, tanta hermenéutica, tanta doctrina de hombres. Aquí no se trata de que tú estés lleno de todo eso. Aquí se trata de que tú de que tú tengas temor al Señor. Si tú tienes temor al Señor, y si tú, lógico, vas a tener que leer la Escritura, ¿no? Aunque no sepas leer, aunque no hayas cursado una universidad, la Escritura dice que el temor del Señor, cuando alguien tiene temor, alcanza sabiduría. Ahí no está mencionando, pero si tú eres universitario vas a alcanzar sabiduría. Los apóstoles no tuvieron eso. No nos metamos en la cabeza, hermanos, que necesitamos esto, necesitamos lo otro para crecer. Tú vas a crecer cuando tengas temor al Señor. No hay una forma más deliciosa que si tú tienes temor al Señor y tú lees la Escritura, hermano, el Espíritu del Señor así fluye internamente en tu interior con la palabra. Así fluye su palabra hacia adentro. Fluye. Te hace recordar la palabra. O sea, la palabra anda en la mente aquí trabajando. Anda en la mente acá. Sin necesidad de tú ser estudiado. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está totalmente entregado a la voluntad del Señor y está entregado a vivir en esa santidad que Dios pide, y como resultado tienes temor, y como regalo tienes al Espíritu del Señor que está en tu vida. Te hace ser un ser prudente, te hace ser una persona amable, te hace ser una persona llena de razones, ¿cómo se llama? Razones prudentes, como lo menciona acá. Te hace ser una persona, wow, como quien dice, una persona que no sé, ¿cómo te podría decir yo? Una persona más sabia que Salomón, por así decirlo. Uy, hermano, no diga eso de que Salomón es más sabio y yo soy más sabio que Salomón. Si tú te vas a la Escritura, Salomón incluso hasta hizo sacrificios. ¿A quién? De niños a Molot. A Molot fue, ¿verdad? A Molot y a Astoret. Imagínate. Tenía tanta sabiduría que se entorpeció. Y hoy imagínate, 1000 mujeres. Perdió todo. El micrófono, porque es que cuando están ahí hablando afuera no se escucha. Sí, pero es que allá afuera se escucha en silencio. Sí. Entonces, Salomón recibió sabiduría del Señor, pero la perdió porque
la escritura aquí dice que el principio de la sabiduría es el temor de Él, ¿no? Entonces, cuando él perdió el temor de Dios, perdió la sabiduría también. Así es, así es. El temor de Dios el que nos conduce a la obediencia, ¿verdad? Entonces es como bien práctico el camino, ¿verdad? La palabra práctico, es bien sí. práctico, es súper práctico. Entonces, por eso él se desvió, se extravió. Sí, la escritura dice que por muy torpe que tú seas, ajá, por muy torpe que seas, no te perderás. Sí. Entonces, sí, amén. Libro de Isaías que dice, ¿verdad? Y andará por ella, no sé si se acuerdan ustedes, Ve- y será llamado camino de santidad. Y el que por ella andare, por muy torpe que sea, no se perderá, no se extraviará. No se extraviará. Entonces eso a nosotros nos da paz, porque aquí no se trata de ser inteligente Ujú. o de tener títulos, sino se trata de, de esa sabiduría espiritual. Por ejemplo, Pablo no era un hombre letrado, ¿verdad? Era un hombre, era un pescador, era bien sencillo. Pedro, Pedro, perdón, y Dios lo usó Pedro, pero Pablo era muy estudiado, pero sí, igual Pablo, antes de tener un encuentro con el Señor, él no abrazaba la sabiduría, la verdadera sabiduría, porque él más bien creía que estaba en lo correcto y él perseguía, pero cuando el Señor viene, lo cambia, ¿verdad? Lo quiebra y fíjense que a mí me llama mucho la atención Pablo porque realmente para esa época él tenía como muchos méritos, ¿verdad? Yo me lo imagino que era como un doctor de la ley, algo así, un doctor en eso de las reglas y toda la cuestión. Pero él llega al punto de decir que todo lo tengo por basura, pues, por alcanzar al Señor. Entonces, realmente ahí yo veo que Dios, ahí uno ve que Dios hizo la obra porque él le daba toda la gloria al Señor y aprendió a poner al Señor como el centro de todo, ¿verdad? Y sí, padeció por eso también, sí, por causa sí, del la Señor. verdad que sí padeció. Entonces, para ser sabio, hermanos, no necesitas tener yo entiendo, hermanos, que lo que hace fuera, o sea, yo entiendo que la presión del grupo de muchas iglesias o muchos, yo no lo necesito, mi amor, tenerlo ahí para cuando alguien quiera hablar, se lo das, ¿oíste? Gracias, mi reina. Cuando alguien levante la mano, se lo llevas, ¿oíste? Entonces, yo entiendo que la presión allá del grupo te hace a ti creer de que tú necesitas cierto grado bíblico o un grado teológico para tú saber la escritura. Leonard Ravenhill le llama cementerios muertos a eso. Un hombre que nació en 1930 o 20 dice, leo cementerios muertos, de ellos no aprendes nada. ¿Por qué? Porque te alejan del espíritu y de la verdad. Te hacen ser torpe. Yo prefiero... No está mal, no está mal estudiar la escritura. Hoy tenemos tanta facilidad, pero tanta facilidad que a veces el diablo la ha usado para según enredarnos, pero tenemos tanta facilidad porque tenemos al Espíritu del Señor, el que nos guía a toda la verdad. Amén. Eso dice el Señor, que tenemos al Espíritu del Señor que Él nos va a guiar a toda la verdad. Y lo otro es, tenemos tanta libertad y tanta facilidad que hoy en día hasta las escrituras salen como con concordancias. Sí, salen con concordancias bíblicas. Una explicación. Entonces, si tú eres sabio, número uno, te vas a apartar del mal. Y si tú amas al Señor y a su palabra, vas a leer la escritura y vas a dedicar tiempo para decir, ¿qué me quiere enseñar el Señor acá? Por ejemplo, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, ok, Salomón, ¿qué hizo Salomón? Dice el Señor en Segunda de Reyes, capítulo 4, que hizo 3000 proverbios y 2000 cantares, algo así. Entonces, ok, quiero estudiar los 3000 proverbios. ¿Necesitas ir a un instituto bíblico? Hermano, necesitas solamente estar tú y Dios ahí aprendiendo. ¿Pero para qué? Para saber. ¿Para saber o para contender? Para aplicarlo a tu vida. Porque lo que hoy en día la gente está haciendo es leyendo la Biblia para contender. Y eso no es... Y me dejan hablar, amor. ¿Ok? Y eso, hermanos, no es bueno y grato a los ojos del Señor. Si nosotros leemos la escritura
la leemos para nosotros crecer. Ahora, cuando nosotros la leemos solamente para debatir y contender, eso no es sabio. Eso nunca será de Dios y nunca será sabio. Porque el Espíritu del Señor no contiende. Hermano, pero ¿por qué ustedes dicen perros, cerdos, malditos? Yo no lo digo. Apartados de mí, hacedores, generación de víboras. Yo no lo digo. O sea, quien lo dice es la Escritura. Y solamente repetimos lo que dice la Escritura. Otra cosa es que yo te diga, tú eres un perro, tú eres un maldito. Yo lo estoy diciendo. Ahí yo estoy estoy contendiendo con la persona. Y es por eso que las personas o muchas personas a veces dicen es que no tiene amor porque nos trata así, nos trata allá. No, es la Escritura. Si ustedes entienden, hermanos, es la Escritura la que nos dice o la que le dice al pueblo, generación de víboras, sepulcros blanqueados, malditos, perros, bastardos, están bajo maldición. Eso lo dice la Escritura, no lo dice un hombre. Amén. Pero a veces las personas leen la Escritura para debatir y nosotros no estamos llamados para ello. Nosotros estamos llamados para leer la Escritura y crecer. Y si tenemos que enseñarle algo a alguien, yo tengo que asegurarme que yo estoy bien delante del Señor. Si yo no estoy bien delante del Señor, ¿por qué yo voy a enseñar? ¿Por qué yo me voy a creer sabio? Porque ese es un problema. La gente se cree sabio en su propia opinión y quiere enseñar cuando nunca lo ha vivido y no lo vive. Entonces, prefiero yo llamarme o decirme que Dios me llama a vivir en Él y me va a llamar apartándome del mal. Eso es ser una persona sabia. Entonces, cuando alguien viene, lo que le pasa a Iber, alguien le dice algo malo, el Señor le dice, dice en su palabra, déjame a mí que yo pelearé por ti. Entonces, el mismo Señor, cuando tú lees la Escritura, la misma palabra va a venir a tu vida. Porque es el Espíritu del Señor recordándola. Entonces uno dice, hey, se me vino la palabra esto, callad, que yo pelearé por ti. Entonces usted, miren, tranquila, en paz, sin sentirse mal. Porque solamente usted y Dios sabe cómo usted está. La Escritura es muy clara. Se van a levantar en contra de nosotros. Lo estábamos leyendo semanas atrás. O el viernes o el miércoles lo estábamos leyendo atrás. Que hasta los propios hermanos de tu propia casa se te van a levantar. Tu familia, tus amigos se te van a levantar. O sea, todos ellos. Pero depende de nosotros si nosotros nos mantenemos en paz. ¿Por qué, hermanos? Porque atrás de todo ello hay un ataque demoníaco o satánico a nuestras vidas. Algo tan sencillo. Algo tan sencillo. No, se mira tan como normal que yo te diga, sí, pero es que tú hiciste eso, hermano, pero es que tú fuiste un malcriado, tú fuiste una persona arrogante. Te digan palabras así, ¿verdad? Son palabras, pero tan sencillas. Pero atrás de ello están espíritus demoníacos haciendo el trabajo de Satanás para que tú te cargues y te contamines. Eso es lo que Satanás está haciendo. ¿Ah? No quiero interrumpir, pero es que esto lo quería compartir porque el otro día estaba hablando con una persona en el trabajo y ella tenía un golpe en el dedo. Ajá. Y pues estaba trabajando y cada vez que trabajaba decía, siempre que me golpeo siempre en el mismo lugar, decía. Y a veces pasa que las palabras, como usted dice, que hieren el corazón, por decirlo así. La gente le llama heridas emocionales o no sé qué. Pero lo que pasa es que a veces la gente anda mal de adentro y todo lo que las demás personas le dicen, tal vez un buen consejo, y porque ya está herido adentro. Y a veces el consejo, como decía el hermano, si uno no se lo da a una persona sabia, se va a venir en contra de uno, porque no es una persona sabia, no va a saber discernir. Sí, porque tal vez ya está herida por dentro. Y a veces eso es lo que pasa con el resentimiento, de que la gente ya ha sido dañada y siente que todo lo que le dicen es eso. Y a veces el golpe que andan ahí, sienten que no, todo me viene a pegar aquí, siempre me viene a pegar aquí, pero es que ese golpe todo lo resiente ahí.
el cuerpo todo lo resiente ahí, entonces a veces pasa lo mismo con ese tipo de cosas así. Sí, amén. Entonces, hermanos, ve que mal gente, mal instruida va. Y eso es es preocupante, ¿verdad? Eso es bien feo. Pero hermanos, si no nos han pedido consejos a nosotros y si entablamos o decimos algo, el Señor nos manda a nosotros a decir o bueno, nos dice a nosotros, no den perlas a los cerdos. Porque pueda que tú estés hablando, pero aquella persona lo va a tomar a mal, lo que tú mencionabas. Esa persona no quiere recibir la palabra. Entonces, ¿qué les digo yo, hermanos? Cuando se encuentren en una situación de esas, tampoco nos creamos los super espirituales porque vemos el problema de las demás personas. Da como, no sé, me da lástima esta persona por lo que está pasando. Pero si escuchamos al Espíritu del Señor, nos dice, no te metas. Uno dice, Señor, pero yo quiero ayudarle, pero viene el Espíritu del Señor y dice, no te metas. Porque si nosotros metemos mano, a veces podemos afectar más. El micrófono, ¿no? Falta la costumbre, ¿va? Es porque están en vivo. A mí el Señor me ha enseñado eso, porque a veces tal vez como crecimos y muy dados a ayudar, etcétera, ¿verdad? A veces a la familia o la familia en la fe, ¿verdad? Pero lo que pasa es que a veces hay procesos de parte de Dios para las personas. Y a mí me ayudó a entender, bueno, una, que el Señor me lo hablara como claramente y casi directo y casi una orden, ¿verdad? Que no metiera mano, pues, que Él me iba a dirigir a quién, pero que no anduviera como metiendo mano así a la loca, ¿verdad? Pero después me llevó a pensar en algo en mi vida. Entonces me fui a ver atrás, ¿verdad? De los momentos más dolorosos. Bueno, uno pasa como diferentes momentos dolorosos en diferentes áreas, ¿verdad? Pero recordé atrás muchos momentos dolorosos y de dificultad. Y me permitió el Señor ver cómo esos momentos, a través de esos momentos difíciles, aprendí algo de parte de Dios. Aprendí, por ejemplo, a depender de Dios. Aprendí cómo cierta palabra de la Escritura se hacía viva. Y que de repente seguimos adelante todavía, ¿verdad? Y el Señor está trabajando en nosotros, pero gracias al Señor no estamos donde estábamos tal vez ayer o hace 6, 7 años, o 10 años o 15, pero también esos procesos y esa dificultad es la que a uno le permite a veces madurar, porque muchas veces yo hablo por mí, no voy a hablar por nadie más, somos bien cabezones, ¿verdad? Sí. Y la mayoría, bueno, no la mayoría acá, pero venimos de estructuras religiosas. Entonces, yo me las había todas, ¿verdad? Entonces, por eso me costó tanto entender a mí, porque aquí no hay estructura, ¿verdad? No hay estructura así del mundo. Entonces, venimos mucho con esa estructura y detrás de eso hay orgullo. Entonces, yo recuerdo que hace muchos, muchos años atrás, yo hablé con Amada y ella me dijo algo y yo me molesté, yo me ofendí. Y después, años después yo le dije, Amada, y yo le pedí perdón, perdóneme porque yo no entendía lo que usted me quiso decir. Ahora yo lo entiendo. Y ella me dijo, Carla, pero te lo tenía que decir, me dice, porque el Señor, ¿verdad? Creo que el Señor la había guiado. Entonces ahora entiendes, porque ¿qué tal me dice que si yo no te lo hubiera dicho y te pasaba algo, me dice, entonces que iba a ser responsabilidad de ella, ¿verdad? Pero ahí pues el Señor le dijo, pero también yo entendí eso, que uno a veces tiene que llegar a un punto de que toca fondo, ¿verdad? En muchos sentidos, y ahí el Señor como que le quiebra el orgullo, porque para mí, el peor enemigo que nosotros tenemos no es el diablo, somos nosotros mismos, nuestro ego, nuestro orgullo, me lo sé todo, mi dignidad, ¿verdad? El yo. Para mí ese ha sido mi peor enemigo, más que Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, a veces uno tiene que llegar al punto, porque cuando venimos de una vida religiosa, venimos mucho de un evangelio por obras. Hago esto, hago lo otro, y tal vez hay pecado adentro, porque pecado es mirar mal al hermano, que el hermano me caiga mal, pensar mal del hermano, hermanos. Es pecado, pero yo diezmo, yo ofrendo, yo aquí, yo allá, yo acá. Entonces usted le da como
una falsa seguridad. Entonces crees que por aquello que haces estás mal, y si tenés rencor, tenés odio en tu corazón, envidias, solo con que te enojes, ¿va? Entonces hoy encontraba este verso que miren qué bonito. Y yo dije, no, Señor, quiero comprarlo para, Señor, acordarme todos los días, Señor, de que guardar mi lengua, le digo. Dice, ve, en Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Y sabe qué yo pensaba, hermano? Es que no solo leerlo, sino realmente que esto se haga realidad en mí. Entonces me lo compré para estarlo recordando, porque a uno la palabra lo limpia, hermano. A nosotros la palabra nos limpia. Entonces estar escuchando eso y decir, Señor, antes, ¿verdad? Si en algún momento algo, me acuerdo, Padre, que los dichos de mi boca sean gratos y que aún la meditación del corazón, porque a veces, hermano, podemos estar calladitos, pero en el corazón estamos maquinando maldades. Entonces, como llegar a ese punto de integridad, ¿verdad? Yo eso anhelo, o sea, llegar a ese punto en que esta palabra sea viva, ¿verdad? O sea, que se haga viva en mí, porque entonces ahí viene lo del el tuyo que decía, que mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay en ellos tropiezos, dice. Amar la ley, amar la palabra del Señor. Y amarla, y amarla es obedecerla. Y ahí viene la libertad. Amén. Qué lindo. Mucha paz los que tienen tu ley. ¿Vas a decir algo? En el caso mío, mi mayor problema siempre ha sido la sabiduría vana, porque la sabiduría vana es la que se está en la mente, pero no se hace realidad en una vida actual de nosotros. Entonces, yo siempre me he considerado que he tenido una comunión con Dios, pero cuando he cometido errores muy fuertes, me he visto de que mi sabiduría no me sirve. Sí. Entonces es ahí donde siempre aparece el punto de pararme. ¿Por qué pasó eso? Pararme, o sea, ahí, bueno, analizar qué pasó ahí, por qué la sabiduría que uno tiene no le sirve. Y analizando esto día con día, uno viene a darse cuenta de que lo que uno ha hecho, todo lo que ha aprendido, le viene a resultar como un clavo para uno mismo, Sí. para lastimarse a uno mismo. Entonces, esto viene a resultar después en una guerra continua dentro de nosotros mismos y le hacemos daño a todo el mundo con nuestra propia actitud. Entonces, el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a enseñar cómo Él quiere que nosotros actuemos. Pero como nuestra actitud sigue y sigue y sigue, entonces el Espíritu no va a actuar de la forma que Él quiere. Sí. Porque si yo me considero que estoy en Dios, tengo que escuchar al Espíritu Santo. Y eso es lo que es más imposible para nosotros cuando tenemos sabiduría vana. Escucharlo a Él, porque Él por eso nos pone en ese punto, en ese parámetro de parate para que me escuches, o sea, poner tu oído, porque si yo no pongo el oído a escucharlo a Él, entonces todo lo que yo sé me está llevando siempre al fracaso. Y eso cuesta entenderlo y después viene el golpe. El golpe porque nosotros mismos actuamos, es como estarse pegando en una pared, uno solo. Y con el tiempo se viene a dar cuenta uno que le duele ya demasiado la vida, el golpe. Pero el Espíritu Santo siempre ha estado ahí llevándolo al mismo punto, porque Él quiere que nosotros lo escuchemos a Él. Ese es el punto, así es. Porque para escucharlo a Él se necesita ponerse en acción de obediencia. Ese es el problema, que nosotros a veces podemos decir, no, yo escucho al Espíritu Santo, pero no estamos en acción de obediencia hacia Él. Y ese es lo complicado de nosotros, ponernos en acción de obediencia. Amén. Sí.
Sí, yo creo que lo que se, lo que se escucha es la sabiduría terrenal, ¿verdad? Que uno obtuvo mucho tiempo atrás y eso lo hace que uno no pueda vivir en la libertad del espíritu, ¿verdad? Pero ya voy a decir contigo, lo de mi esposa, que me regaló un cuadro donde dice, mucha paz, ¿ah? ¿Me dice separados? Ah, ok. Mucha paz hay para los que buscan tu ley. Mucha paz hay para los que buscan tu ley. Si nosotros lo meditamos ese verso, mucha paz hay para los que buscan tu ley. La paz es un regalo, ¿verdad? Y será mucho mejor dada cuando busquemos su ley. Tendremos paz para con Dios. Entonces, allí nada, absolutamente nada va a quitarte esa paz. ¿Por qué, hermano? Porque esa paz viene con una base o con una fuerza de parte del Espíritu, que ahí es donde el Señor dice, mi paz yo doy, no como el mundo la da, ¿verdad? Mi paz yo doy, no como el mundo la da. Pero esa paz, ¿de dónde viene? De buscar su ley, su palabra, de vivir en el Señor. Entonces, a veces los insensatos aborrecen esa paz. Una paz no viene por ir a donde un psicólogo, por ir donde un psiquiatra, por ser amado, por ser escuchado. La paz viene por buscar la ley del Señor. O sea, esta es una respuesta de Dios a nuestras vidas. Mucha paz tienen los que buscan tu ley. Si usted quiere tener paz, nada se ha perdido. Este es un regalo de Dios para nosotros, para empezar a vivir en esa paz. No está perdido nada. El hecho de que tú ya tuviste todos los fracasos, no significa de que allí se acabó todo. No significa eso. Esto es gracia. O sea, cuando recibimos esa gracia, venimos y decimos, ok, Señor, tú lo dijiste hace más de 3,000 años, mucha paz hay para los que buscan tu ley. ¿Está para mí esto todavía, Señor? Sí, está para ti. Está para ti, Señor, pero soy indigno. Sí, hey, quítate esta sabiduría vana, terrenal, diabólica. Porque si tú te consideras que no eres digno, o sea, no estás entendiendo el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. Yo vine a morir por ti. Dale. Porque Ajá. como él dice, la sabiduría terrenal nos es tropiezo, porque muchas veces entonces cuando abrimos los ojos, bueno, eso meditaba yo, que viene como esa culpa, Como ¿verdad? hablamos en la casa, Entonces hermano. esa culpa y esa vergüenza a veces es tropiezo, pero ¿de dónde viene eso, hermano? Del mismo orgullo. Al final es del mismo orgullo. Entonces, ayer tú compartías un video en tu estado de WhatsApp que me gustó mucho, que estaba lavando como algo de unas tintas, ¿verdad? Estaba negro. Y luego salía agua, salía agua, salía agua, salía agua, y luego eso se ponía como clarito, ¿verdad? De negro salía agua luego limpia. Entonces tú hacías una reflexión de que la palabra es así, de que la palabra nos va limpiando, pero al inicio nos vamos a sentir incómodos. Sí. Porque porque como el hijo pródigo, la palabra misma nos abre los ojos y vemos nuestra condición y nos vamos a sentir como la mayor basura de este mundo, perdonando la expresión, No hay hermanos, problema, pero es la somos realidad, libres. como la mayor escoria y como la mayor basura de este mundo. Y ahí el problema, porque entonces si estamos con esa sabiduría terrenal, ¿verdad? Y con esa mente no renovada, entonces eso nos va a alejar del Señor, la culpa, Exacto, condenación, ¿verdad? O nos vamos a victimizar y nos alejamos. Pero si nosotros seguimos y dejamos que la palabra nos siga limpiando, que nos dé duro, que nos duela, ¿verdad? Porque ahí va matando nuestro yo también, nuestro orgullo, nuestro razonamiento. Si eso va pasando y nosotros seguimos, va a haber un momento que esa palabra va a ser deleitable. Exacto. Y va a ser lo más hermoso, ¿verdad? Pero, y ahí vamos entendiendo que tampoco es que nosotros somos... Ay, la gran todos. cosa, o sea, nuestro valor y dignidad está en Jesucristo, en lo que Él hizo, no es en méritos propios. Entonces, esa es la sabiduría terrenal que dice, porque la sabiduría de este mundo te enseña de que vos sos valioso, mujer empoderada, hombre empoderado, que no sé qué,
y no deja ver a Dios. Hoy en día el centro es el hombre, no es Dios. Y eso también se ha metido a la iglesia de cierta manera. Sí, ok, entonces mucha paz hay para los que buscan tu ley. La paz entonces es un regalo de parte del Señor. Señor, yo no puedo vivir en paz, no tengo paz. Tengo mucha depresión, tengo mucha dependencia, soy muy emocional, tengo mucha ansiedad, tengo mucho esto. Todo eso es resultado de mi pecado. Lo mencionábamos una de las prédicas, miércoles, viernes. Todo eso es resultado de mi pecado. Y yo voy a decir, pero yo no peco, ¿en qué estoy pecando? Pero yo no estoy en fornicación, yo no estoy en adulterio. Que no necesariamente tienes que estar en adulterio o en fornicación. Pueda que tengas una falta de perdón y no tengas paz. Puedas que no ames a tu prójimo y por eso no tengas paz. Entonces, la paz es un regalo de parte del Señor. Tú te mereces esa paz. La paz es para ti. La paz no es como quien dice que es para unos o es para otros. La paz es para todos. Porque dice el Señor en la Escritura que Él vino a morir por todos nosotros los que éramos pecadores, ¿no? Todos. Ahí no hay acepción de personas, vino a por todos. Una vez reconocemos al Señor, ¿ok? Leemos su Escritura, llegamos a ese verso. Mucha paz hay para los que buscan tu ley. Entonces ya, ok, el Señor, pero es que no siento que soy merecedor de ello, porque yo he hecho lo otro, he hecho aquí. Pues es una sabiduría terrenal, diabólica y animal. Perdón, hermano. Sí. Ok, la paz sí. Sí, La paz sí. está para nosotros, ¿verdad? Sí. Y no podemos decir que no la merecemos. Pero sí. Los que no sentimos, por decirlo así, la paz es porque andamos en inmundicia, pues Por andamos eso en pecado, explicaba andamos en anteriormente. marrano, o sea. Por eso explicaba anteriormente. Cuando tienes esos vacíos o cuando tienes ansiedad o cuando tienes algo y no tienes paz, lógico, es por pecados, ¿verdad? Entonces por eso menciono, Esa paz nunca va a venir entonces. esa paz nunca va a Que la venir. merezcamos. Y es culpa de la iglesia. Es de Culpa uno mismo. Es de uno mismo. Y cuando uno reconoce y uno dice, me voy a parar firme, hasta aquí nomás. Pero ¿cuándo te vienes a parar firme tú? Cuando ya caíste. Cuando ya has visto que esa maldad o ese pecado que tú hiciste te ocasionó daño. ¿Ven? Te ocasionó ese daño. Y antes ese daño no lo sentías cuando no conocías incluso la verdad. Quizás sentías como, ay, pero es que me siento solo, pero me siento triste, ¿qué pasa? Bueno, ese es en el mundo terrenal que te sientes así. Pero cuando vienes al Señor te sientes mal cuando cometes una infracción. Entonces, cometes esa infracción, Dios tiene misericordia de algunos y no se alejan del camino, como la tuvo conmigo, que yo hice, bueno, ustedes no conocen a totalidad mi testimonio, pero yo hice toda la garrafalería, todos pecados, todo. Y nunca me alejé del camino porque a mí se me quedó pegada una palabra que la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Nunca se me perdió eso, nunca se me salió del oído. Entonces yo estaba ahí aunque me dieran duro, pero es que yo no tengo paz, pero el Señor me hacía mantenerme allí. Nunca me corría hasta el día de hoy. Cuando me agarra mi pastor, ¡pum, pum, pum! Ok, está bien. Sí. La mente no deja de pensar. Es un campo hermoso cuando no deja de pensar y pensar. Es un campo hermoso, ¿por qué? Porque te da la pauta a decir, Señor, ok, hey, esta es una oportunidad que tengo. Estoy pensando algo malo, estoy ansioso de aquí. Señor, entonces me estás dando la oportunidad de tener un cambio. Me imagino que a eso se refiere, ¿no? ¿O deja de pensar en qué? ¿El qué? ¿Ah? Sí, entonces... bueno, entonces hagamos algo. No lo vayan a tomar como, hermano, me dijo eso y me dolió. No. Esto es algo para vida. Entonces viene el Señor. ¿No tienes paz? Ok, busca la ley.
Entonces, mira, algo práctico. En la Biblia nos da el consejo. ¿Dónde tienes paz? La Biblia dice, no hay paz para el impío. ¿Quieres ser impío? Ok, entonces busca la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? O sea, detalladamente. Deja de escuchar, escucha la palabra. Y mantente en esa palabra, pero no te preocupes. Ay, es que todo. No, la escritura dice que nosotros no tenemos un arma. La mente del Espíritu y de Cristo tenemos. Si ustedes supieran cómo yo pensaba antes. No, si usted supiera cómo yo pensaba antes. Entonces la mente tuya la va a controlar el Espíritu del Señor. ¿Cuándo? Bíblicamente, cuando busques la ley. Quizás lo estás haciendo en tu fuerza. Quizás lo estés haciendo como por obligación, un ejemplo. O quizás no lo estés haciendo como es. Quizás lo estés haciendo de corazón, pero no así como... pero no con esto quiero decirte, bueno, ya no puedo, no, me voy a alejar de la iglesia, de Cristo. Es un error. Porque la fe viene por el oír. ¿Ah? La ley, o sea, primero al principio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cómo? Perdón, disculpa. ¿Cómo buscamos la ley? Amar a Dios. Pues es un mandamiento, está escrito ahí. O sea, no te apartes. Dice aquí la escritura. ¿Cómo busco la ley del Señor? ¿O cómo sé cuál es la ley del Señor? No te pierdas. Los mandamientos. Empieza. Amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué implica amar a Dios? Amar a Dios implica dejar todo aquello que te estorba. No tendrás dioses ajenos de delante de mí, hermano, pero yo no soy católico. Un Dios ajeno podría ser el pensamiento. ¿Qué puedo hacer yo? Llenarme, leer la escritura. O sea, ¿qué voy a empezar yo a leer? Señor, dirígeme qué tengo que hacer. Por ejemplo, yo antes tenía esos pensamientos así. ¿Y por qué era? Porque tenía puertas abiertas. Quizás tenía resentimiento. Quizás tenía como una pequeña molestia contra alguien. Entonces, cuando yo decidí verdaderamente perdonar de verdad, todo eso se fue. Mi mente se silenció y dejó que el Espíritu de Dios fluyera sobre mi vida. Ahí está mi esposa, mi hija. Todo el tiempo estoy conectado, escuchando la palabra en audiolibro, escuchando la palabra del Señor y pensando en el Señor. Todo el tiempo. Yo no le doy oportunidad a pensar lo que mi mente quiera pensar. Porque está escrito, nosotros no somos de los que pensamos en el mundo antiguo. Nosotros no pensamos en las cosas que son negativas. O sea, nosotros somos de los que pensamos lo que Dios dice. Pero usted tiene el poder y la autoridad para pensar. O sea, si está pensando tantas cosas, ok, céntrese en la escritura. Ok, tú dices, estoy pensando, un pensamiento que se le venga. Pero yo creo que eso es por lo que le caminan recordando a usted. Sí. Sí, sí, es como hiperactiva. Sí, él es hiperactivo. Yo lo que hago, hermana, yo lo que hago Yo también. Hermana, También, pues. hermana, yo lo que hago es, sí, yo pienso también bastante y no estoy inquieto, estoy activo, pero yo lo que hago es que escucho la palabra, trato de escuchar las prédicas y tratar de pensar en lo que están diciendo las prédicas y me concentro en eso y escuchar a toda hora, ¿no? Por ejemplo, yo fui, como les he mencionado, según la ciencia, dice que yo tengo TDAH, déficit con trastorno de ¿qué? Trastorno, déficit de hiperactividad. Yo soy un ser hiperactivo. O sea, mi mente...
¿Y por qué no le da lugar al hermano Carlitos para que los dé una demostración? ¿Cómo vaya, ser pues. como él? Vamos, ¿Cómo pues. ser como él? Que no habla mucho. Él desde que vino no habla nada. Él tiene como 6, 7 años, ¿va? Y quizás él solamente... sí, sí. Hola. Así ha sido Carlitos desde que lo conocí. No, pero Carlitos es hiperactivo. No. Pero, hermana, yo antes era un hombre hiperactivo. O sea, volaba mi mente. Volaba. Ahora mi mente vuela, pero para trabajar en el reino. O sea, cuando se me mete una cosa en mi mente hasta que la llevo a cabo. Pero es del reino. Y mi esposa está de testigo. ¿De sí? Entonces, eso, hermana, es que mira, hay cosas que cada persona es diferente, Dios lo hizo diferente. Y a veces sí, algunas personas desde el vientre de la madre Dios la hizo diferente, ¿verdad? Entonces, algunas le apretó bien los cables, a otras le bajó un poquito. Pero fíjese que en todo hay un propósito. ¿Por qué? Porque ya usted, como enfocada en Dios, usted es un alma poderosa, hermano. Toda esa mente así es una mente creativa, es una mente activa, ¿verdad? Por ejemplo, Orly, yo me fijo que él, o sea, cuando él se mete, ¿verdad? A un rollo, y es que lo hace. Y está con eso, y está con la palabra, y él está ahí trabajando, y entonces eso le permite estar cobrando, hacer cita de paciente, estar programando en la radio y estar con la Biblia. Y Ella es mi yo testigo. lo entiendo, porque yo creo que puedo hacer no puedo hacer yo 2 o 3 cosas, yo lo puedo hacer. ¿Cómo? Entonces, puedo cantar y escribir, puedo hacer, bueno, pero entonces eso es una ventaja. Puede ser una virtud, ¿no? Lo que usted tiene es una virtud y puede sacar un buen provecho. Si usted le da vuelta, por ejemplo, que él le tiene pilas para la tecnología, me dijo yo, pero también como es inquieto, Lo pongo a correr. que lo lleva a él a estar investigando, averiguando, a probar, etcétera. Entonces va a llegar un momento, hermana, donde usted como que le va a dar la vuelta a la moneda. Y lo que usted de repente creía que era algo malo, eso en Dios la va a ayudar a hacer cosas poderosas en Dios, ¿verdad? Porque la gente que tiene una mente activa es una gente que es como bien creativa a veces, que pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo me fijo en mi esposo y entonces me dice, fíjate que no sé qué, y yo me imagino el rey David. Entonces tal vez algo que le puede ayudar, como los hermanos me dicen, hay un versículo en Isaías 26, creo que es 2, que dice, 26 no creo que es, no sé. No sé, ¿qué vas a decir? Que dice, tú guardarás En completa. paz aquel cuyo pensamiento En ti persevera. en ti persevera porque te ha confiado. Entonces inicialmente va a estar la lluvia, van a seguir la lluvia, pero usted siga perseverando en Dios. Y tal vez algo que haga, hermana, en la Biblia habla de meditar sobre vuestras camas. Entonces no solo, por ejemplo, yo siempre digo esto, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Vaya, ande con ese versículo en la cabeza, pero usted dibuje ese versículo en su mente. Por ejemplo, ¿cómo usted se imagina los verdes pastos? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Cómo se imagina usted al Señor como pastor de su vida? Cuando dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, y se imagina usted cómo será esa mesa, cómo será un mantel largo. Entonces, como profundizar en esa palabra y ver esa palabra. Cuando el Señor dice, ¿verdad?, de que 26:2 creo que es, si ustedes lo buscan, creo que es ese. O por ejemplo, Apocalipsis, hermana, cuando dice, que hay una promesa que dice, por ejemplo, no me acuerdo, Apocalipsis 2:17 o algo así, que dice que al que venciere le El daré micrófono. una piedrecita blanca y en ella un nuevo nombre que solo el que gracias, hermano. Un nuevo nombre que solo el que la recibe lo va a saber. Entonces usted imagine eso. Medita en esa palabra, imagine esa piedrecita, el nuevo nombre no, porque solo aquel día lo va a saber, pero usted profundice en eso y váyase a su Biblia. A veces ayuda lo de la Biblia de estudio, pero si no en esa que usted tiene, el Señor le va a hablar, váyase a su Biblia y busque ahí, ¿verdad? ¿Qué eran las piedrecitas blancas? En aquel tiempo la piedrecita blanca era algo que se le daba a la gente que ganaba una batalla. Entonces es como ese pensamiento hiperactivo, usted lo está llevando como a enfocarse en una cosa, en la palabra.
a perseverar en la palabra, en ese verso, y ande con ese versículo todo el día, con ese versículo todo el día. Ok, bueno, ya son las 9, nos vamos. Bueno, qué rápido se fue, ¿va? Aquel que en ti persevera tendrá paz mental. Aquel que en ti persevera, sí, aquel que en ti persevera tendrá paz. Entonces, perseverar no se trata de perseverar, está bien, tenemos que congregarnos, porque cuando nos congregamos hay desbloqueos mentales, hay desbloqueos de sistemas, hay desbloqueos doctrinales, hay cualquier tipo de desbloqueo. A veces nos parece como, ay, ir a la iglesia, qué aburrido, pero ahorita ustedes no se quieren ir, ¿me entienden? No se quieren ir, a veces nos vamos por el tiempo, pero yo sé que no se quieren ir por el frío, ¿verdad? Pero hermano, cuando estamos juntos en armonía, entendemos, aprendemos y toda duda se disipa. Ahora, voy a hacer rapidito. Decía Adán, mi sabiduría es una sabiduría vana, pero esta sabiduría vana no la tenías al principio quizás. Esta sabiduría vana se hizo a raíz del pecado, ¿verdad? Después te levantaste y después hiciste tu propio crecimiento doctrinal y se convirtió en sabiduría terrenal. La que no hace que el espíritu, como tú decías, el espíritu te hablara, pero yo no creía. ¿Me entiendes? Entonces, cuando vivimos en una sabiduría terrenal o sabiduría vana, no tenemos victoria. Cerramos aquí y cafú hasta el viernes. Respecto a lo que me pasó a mí. Ah, pues ya está casado, ¿ah? Por eso le digo. Respecto a lo que no a lo que a mí me pasó, quería contarles respecto a eso. Pues yo me congregaba en otra congregación, pero el asunto es que vino un tiempo donde el enemigo me atacaba muy fuerte, o sea, era exageradamente, era una guerra. Y yo sentía que yo estaba solo, o sea, aunque me congregaba, aunque oraban por mí, se sentía que estaba solo, luchando con aquello que me atacaba. Yo llegué a sentir ese deseo de meterme un puñal. Sí. O sea, lo sentía porque yo sabía dónde estaba. Y sentía, bueno, una vez tuve un ataque tan fuerte que me acosté en el piso porque tenía mucha calor. Ajá. Y cuando estaba acostado ahí me vino una pesadilla tan fuerte que habían llegado dos hombres negros, vestidos de negro. Era una pesadilla, no era algo que estaba soñando ni nada, porque yo pues echaba mano. Y me arrastraban por el piso, me arrastraban. Sí. Y ahí yo me levantaba y otra vez volvía. Me pasó 4 veces esa situación. Ajá. Estaba en un ataque tan fuerte, pero ¿qué pasó? La última cosa que me pasó fue cuando me dijeron a mí que yo ya iba a servir en la congregación donde estaba, porque ya estaba apto para servir. Caí grave, Ujú. no pude. Caí grave, estuve una gravedad pues de casi de muerte, estuve 5 meses. Sí. Ahí entonces totalmente se me fue el deseo de congregarme y me volví a quedar en cero otra vez. Y desde ahí fue donde yo empecé a reflexionar, ¿qué estoy haciendo? Porque yo estoy buscando algo que Dios no me ha mandado a hacer. Ujú. Empezaron como dicen los pensamientos de ella, que dice ella que tiene muchos pensamientos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué he estado haciendo yo? ¿Cuál es mi vida que he llevado? ¿Por qué me viene esto? Y fue ahí donde me quedé estancado, a solo estar en meditación, pero ya eh, nada, no sentía ese deseo de estar con las personas que me congregaba, Ujú. ningún deseo de estar con nadie. Y fue donde ahí empecé a pedirle al Señor que me ayudara. Empecé a pedirle, ya soy en soledad, a pedirle que me ayudara a entender qué me estaba pasando, porque es duro, hermano, es duro, ya cuando uno cae grave, y nadie por uno, o sea, vivía en una soledad. Yo lo que hice, en el tiempo que estaba grave, yo me fui, porque pues la muchacha con la que estoy ahorita, ella siempre me daba la comida, pero ella no podía